cosas. Bien, pues vamos a empezar con cómo surgió este proyecto. Para empezar, estamos al principio de la era Quesada y aún no se había instaurado esa política de crossovers que ha dominado la editorial pues prácticamente hasta día de hoy, con mayor o menor fortuna, también hay que decirlo. En esta época los eventos solían decidirse en reuniones editoriales de la propia Marvel y en el caso que nos ocupa todo surgió, o al menos eso es lo que dicen los propios implicados en este crossover, de forma bastante orgánica. Durante ese desarrollo de Vengadores Desunidos, el propio Bendis se dio cuenta de que, pues tal y como iba a terminar ese arco argumental, tendría que haber consecuencias a tratar más adelante, y esas consecuencias tendrían que estar relacionadas tanto con los Vengadores como con los X-Men o como con la Patrulla X. Bendis le comenta esto a Joe Quesada y bueno, pues el plan se pone en marcha y empiezan a diseñar el evento. En una entrevista a Newsarama del propio Bendis, que además, por cierto, está incluida dentro del tomo de Deluxe de Panini, Bendis cita además como colaboradores necesarios a Tom Brevoort y a Ralph Macchio, que eran dos editores de Marvel de la época. Bueno, Tom Brevoort ahí sigue todavía, es uno de los principales editores de la editorial. Y eso, pues dos editoriales con mucha experiencia a sus espaldas y que además eran los que se encargaban de guiar un poco a Bendis sobre cómo deberían reaccionar ciertos personajes a las situaciones que se le iban ocurriendo al guionista. Respecto al evento en sí, habría que mencionar dos cosas bastante relevantes. La primera se plantea por un lado como una especie de homenaje a la era de Apocalipsis, ya que el momento en el que se publica Dinastía de M se cumplía justo el 10º aniversario de la publicación de este crossover de los mutantes. Ah, mira. Sí, es del 90 y 95, eso se publica entre el 95 y el 96. O sea, perdón. Y esto del 2005, 2006, sí. Eso es, sí, mejor explicado así. 10 años después. Eso es. Y además también tenían que tener en cuenta que cuando plantearon este crossover a la plana mayor de editores y de guionistas de Marvel, pues al principio hubo algunas quejas someras, pues bueno, pues lo de siempre, lo que siempre ocurre con los crossovers, ¿no? O sea, no querían que este crossover ralentizase o parase las tramas que en ese momento se estaban desarrollando en las propias cabeceras de los personajes que llevaban tanto los guionistas como los propios editores, que también no les parecía muy bien. Esto se solventó de forma bastante inteligente, al menos eso creo yo, ya que se dio bastante libertad tanto a los autores como a los editores para que hiciesen lo que creyesen oportuno. Es decir, si querían que... entre comillas, o sea, había algunas imposiciones obviamente, pero en general se dio bastante libertad para que si querían que en su propia serie se viesen las repercusiones del evento y tener 1, 2 números o 3 o los que hiciese falta relacionados con el evento, pues tenían esa libertad, pero si no estaban interesados, pues podían seguir desarrollando su trama en la serie principal y que no afectase a esta. Tenemos el ejemplo de Capitán América, ¿no? Que estaba con la etapa de Breaker. Sí, luego los mencionaremos en los tie-ins, pero sí, efectivamente. Lo que se hizo también fue, pues bueno, si personajes estrella, como pueden ser los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, etcétera, las personas encargadas de desarrollar las series principales, las cabeceras principales, no estaban interesados en que hubiese algo relacionado con Dinastía de M en esas series, pues sacamos una miniserie aparte y se la ofrecemos a otros autores que se encargarán de hacer una miniserie de 5 numeritos del personaje en concreto. Que se publicaría paralelamente a la serie principal. Sí, a la serie principal, exactamente. Si nos fijamos, y esto ya lo comentaremos después, la mayoría de los tie-ins fueron miniseries independientes, como digo, o apenas 1 o 2 números dentro de las series principales. Hay incluso casos como el que has citado del Capitán América, que es un número. O sea, el tie-in que tiene la serie principal del Capitán América con Dinastía de M es solamente de un numerito. Que queda como una especie de what if ahí intermedio, ¿no? Sí, y además está muy bien. Respecto al dibujante, Coipel pues ya era un autor que partía la pana en la editorial, ya había sido nombrado John Gunn. Sí. Y bueno, pues tras su breve etapa en Los Vengadores, pues le ofrecieron esta Dinastía de M. Y la verdad es que está bastante bien lo que hemos comentado antes, ¿no? Cómo se encarga de diseñar prácticamente todo el mundo en sí. O sea, el tema de los uniformes de los agentes de S.H.I.E.L.D. que crea, las naves,
todo lo relacionado con el propio Magneto y con la dinastía de M. Tiene mucho trabajo de diseño este dinastía de M, a ser una especie de realidad alternativa. Él comenta que además estaba ya un poco cansado de los grupos, porque venía de la Legión de Superhéroes, después para Marvel, Los Vengadores, venga. Y ahora una serie que engloba casi todos los personajes de la editorial. No me pueden dar una que sea un señor solo ahí, yo que sé, que haya un martillo o algo. Por ejemplo, ¿no? Así que se me ha acabado de ocurrir. Sí. Bien. Pero claro, como conllevaba todo este tema del diseño, pues le resultaba muy atractivo, como os comentaba un poco en la bio. Bien, pues la serie se publica, como hemos mencionado, en 2005, entre junio y noviembre del 2005. Se intentó que se publicase de forma bimensual, que saliesen 2 números todos los meses, pero bueno, pues lo que suele pasar en estos casos, hubo algún retraso en los 2 últimos números. Sí que hay que decir que durante los 3 primeros meses sí que se mantuvo esa periodicidad, solamente afectó a los últimos números, y además esto no implicó que se cambiase el dibujante, que es una cosa que solía hacer más habitual en los últimos años. Y luego, pues por último, quería comentar 3 cositas. Las comentamos aquí y luego, si quieres, las desarrollamos más adelante en la zona de spoilers, o si quieres las desarrollamos aquí, como prefieras. Bueno, así lo dejamos para spoilers. No sé muy bien a qué te refieres. Sí, pero bueno, pues las comento y luego, si quieres, las desarrollamos. Eso es. Vale, las pues comentas aquí y las podemos desarrollar en la zona de spoilers, por ejemplo. Pues la primera serie que inicia esta era de Marvel, en la que Bendis se encarga de hacer y deshacer a su antojo, se convierte en el principal arquitecto de la editorial, y esto se va... Cuando le nombran ya arquitecto. Sí, a partir de ese punto se encarga de prácticamente todos los eventos principales, prácticamente hasta asedio. También instaura esta política que, bueno, lo hemos comentado off the record, esta política de evento landscape que dura de forma invariable hasta asedio, y luego ya sí que se modifica un poco más, pero que básicamente es hacer un evento. Ese evento crea algún tipo de cambio importante en lo que es el universo Marvel, y crea una especie de landscape, solíamos decir, que pone el logotipo en todas las portadas de todo lo que crea. En este caso, después de Dinastía M vendría Diezmados. Dura aproximadamente un año hasta el siguiente evento. El evento vuelve a crear un landscape y así sucesivamente, ¿no? Esto más o menos se mantiene, como digo, hasta asedio. Sí, el siguiente evento de hecho sería Civil War, que conllevaría la iniciativa. Sí, la iniciativa, de ahí vendría después Invasión Secreta, que conllevaría Reinado Oscuro, y luego final pues asedio y la heroica. Luego ya esto fue sustituido, y en lugar de landscape lo que hacían eran estos lanzamientos y todo este Marvel Now o el New Marvel Now y todo esto. Unos números 1 también, que venían bien. Sí, que vendían chachi. Y por último, esto valió también para ser el peso final que va a decantar en la balanza, que la franquicia principal, la franquicia en la que alrededor de la que gire todo el devenir de los personajes del universo Marvel, deje de ser X-Men, que era la franquicia que llevó la voz cantante desde finales de los 80, y pues oscile hacia los Vengadores. O sea, a partir de este punto podríamos decir que este crossover es en el que los Vengadores pasan el testigo de esa importancia capital en la editorial a los Vengadores, y es el último en el que, digamos, que es un crossover entre los dos equipos, porque a partir de las que hemos ido mencionando, ¿no? Pues Civil War es todo Vengadores, Invasión Secreta también, Asedio también, etcétera, etcétera, etcétera. Son todas las que ya... el momento de ceder el testigo, como has dicho. Y ya para terminar, lo que creo que no lo hemos llegado a mencionar, pero esto se vendió como un crossover exclusivamente entre los Nuevos Vengadores y la Patrulla X, y no cualquier Patrulla X, sino los Astonishing X-Men, que eran los que se están publicando en ese momento, guionizados por Joss Whedon. De hecho, en la cabecera, en la edición española no lo pone, pero en la edición americana, en las portadas ponía, en un lado ponía New X-Men, que eran los Vengadores nuevos de Bendis, en el otro lado ponía Astonishing X-Men, que eran los de Whedon, que eran las dos series principales de Marvel en ese momento, y se vendió como un crossover entre estas dos series. Y seguramente, queridos oyentes, a estas alturas del programa os estaréis preguntando, a ver, este programa no era Dinastía de M,
cojines ya, hablemos de Dinastía de M, que me están hablando aquí de los rayos de Cíclope, que si quisiera yo saber cómo funcionan ya lo miraría yo en Google. Claro que sí, la wiki. Así que hablemos de Dinastía de M, vamos a comentar esta sinopsis, este resumen un poquito de la historia sin spoilers, y además llegamos más o menos hasta el Ecuador de la propia serie, hasta el número 4, una cosita. Sí, más o menos. Intentando y saltándonos pues cositas que os puedan reventar la lectura. Bien, pues aunque, como bien dices, siempre seguimos una política sin spoilers, pues para poder presentar la historia vamos a reventar un poquitín, como hemos dicho antes, Vengadores Desunidos. Sí, mira, solo un poquito. Sí que quería decir que para aquellos que no hayáis leído Vengadores Desunidos, pues igual aquí es el momento de dejar la escucha, porque es una lectura que merece mucho la pena y merece la pena leerla sin saber nada. Sí. Si es que habéis sido que capaces... tiene ya su tiempo. Sí, es lo que te iba a decir. Si es que habéis sido capaces de llegar hasta aquí sin saber lo que ocurre en Vengadores Desunidos. Pero si ya os oí la tostada, aunque no lo hayáis leído y tal, pues adelante. O si estáis cansados de vivir, que también hay mucha gente que está cansada de vivir, claro, le da todo lo mismo. Claro. También me da lo mismo. Yo es que no me quiero leer el cómic, yo es que quiero que me lo cuente el señor Cabrera. Pues venga, adelante. Ay. Para los que se bajen aquí del barco, nos escuchamos la semana que viene. Más o menos. Gracias por escucharnos. Qué paciencia. Bien, pues en Vengadores Desunidos la trama giraba en torno a que la Bruja Escarlata había perdido el juicio y pues sus poderes de modificación de la realidad estaban descontrolados. Entonces hay una serie de trágicos eventos, muertes incluidas, y tras estos trágicos eventos Magneto acoge a su hija en la recientemente destruida Genosha, esta antigua utopía mutante, donde se la llevará para intentar de sanar su mente. Todo este previously que hemos mencionado está bien conocerlo de antemano, pues como has dicho, está bien leerse Desunidos antes de leerse Dinastía de M, y incluso haberse leído alguna cosita más donde se narraba esto, por ejemplo pues en Excalibur, luego lo mencionaremos, pero en realidad no es para nada necesario. Eso es, porque no es algo indispensable, pero si tú piensas, oye, es que yo me voy a querer leer las dos cosas, pues sí que tienen un orden, básicamente. Sí, básicamente sería eso. Sí, básicamente es eso, porque como decíamos antes, en el número 1, todo esto que estoy diciendo ahora ya nos lo van a contar, además no de forma directa, no en plan de anteriormente con 5 líneas, sino que es una cosa que se sobreentiende muy, muy rápidamente con las diferentes conversaciones que tienen varios personajes que vamos a ver al principio del tomo. Entonces, bueno, pues... vemos que Wanda lleva ya unos meses en Genosha, está protegida por su padre y está Charles Xavier y el Doctor Extraño pues intentando de recomponer los pedazos, ¿no? de esa mente destruida. Enseguida vamos a ver que esto es más complicado de lo que podría parecer en un principio, y de este modo pues Charles Xavier decide convocar una especie de concilio en la Torre de los Vengadores, al que sí, más o menos, al que asistirán... la verdad es que sí. Me ha hecho gracia porque es muy acertado. Sí, claro que sí, que utilizar palabras. Bien, pues... Es que además la temática es muy similar. Sí. O sea, el anillo debe ser destruido. Sí, básicamente. Entonces, bueno, como bien dices, pues asiste la mayor parte de los Vengadores, tanto los nuevos como los no tan nuevos. Gimli no va. ¿Qué le vamos a hacer? Que al final de cuentas, pues son sus antiguos compañeros, ¿no? Sus antiguos colegas. Sí. Sí, los más cercanos a ella y las formaciones de los dos equipos, básicamente. O las formaciones de los dos equipos más relacionados con ella. Sí. Uno por ser un equipo de mutantes, al igual que ella es. Sí, decía que eso serían los Vengadores y también los X-Men, efectivamente. Y luego los Vengadores, que es su familia, básicamente. Bien, pues como bien decías, el motivo de la reunión es sencillo, entre comillas, que es que qué hacer con Wanda Maximoff. Wanda se ha convertido en un problema, ya que estos poderes y además pues teniendo la mente destrozada como la tiene, pues es una bomba de relojería, y pues todos estos héroes van a discutir amargamente sobre qué decisión tomar. Incluso se llega a hablar sin medias tintas sobre si lo más acertado sería sacrificarla directamente o no. Sí, con toda la discusión que ello conlleva, y en plan, pero esto que es como si fuera un perro que tiene una enfermedad que no se le puede curar, y lo vamos a poner a dormir, o qué vamos a hacer. Sí, esto fue bastante criticado en su día, pero... ¿Por quién se ponía de cada lado? No, por el hecho de que al fin y de cuentas pues son héroes clásicos, entre comillas, ¿no? Y siempre tenemos en la idea esa tercera vía, ¿no? Siempre es que se pone la disyuntiva de tenemos que cometer un acto terrible
el típico problema de minoría contra mayoría, pues al final siempre la habitualidad que los héroes dijesen no, hay que salvar a todos, etcétera, etcétera, y sí que es cierto que evidentemente en un cómic superhéroes de la época pues lo hacían, pero no siempre esto es viable, y entonces pues es interesante que se plantea aquí la disyuntiva de qué hacer y qué decisión tomar. Bueno, pues finalmente la decisión que se toma es intentar que en uno de los breves momentos de lucidez que tiene la Bruja Escarlata, que tiene Wanda, plantearle a ella misma el problema. Y que sea ella la que tome la decisión de básicamente cambiar el sacrificio por la eutanasia, ¿no? Que sea ella la que tome esa decisión. Bueno, pues mientras todo esto sucede, Pietro obviamente se adelanta, pues un señor muy rapidille, pues se adelanta a los héroes para comunicarle a Magneto qué es lo que se ha estado discutiendo en esta reunión, y para que se involucre y proteja a su hija. Cuando los héroes llegan a Genosha, lo que vamos a ver es una especie de flashazo, una luz blanca. Sí, además muy bien llevado. Es que parece que la estás viendo moverse la luz. Sí. Un fundido en blanco. Efectivamente. Y descubriremos que, pues, oh sorpresa, la realidad ha sido modificada. Entonces vamos a ver que lo que ha ocurrido es que el mundo se ha convertido en una especie de utopía mutante donde los mutantes son realmente los que parten la pana, los que gobiernan el mundo. Y la mayoría, de hecho. Sí. Son los que se encargan también de protegerlo, y están liderados por esta dinastía de M, esta dinastía de Magnus, o House of Magnus en inglés, que no deja de ser al final la familia de Magneto, que está formada por sus 3 hijos, o sea, Wanda, Pietro y Lorna, así además como de sus 2 nietos, los 2 hijos de la propia Bruja Escarlata. Este podría ser un poco el resumen de ese primer número, que básicamente lo que hacía es las veces de prólogo, ¿no? O sea, nos presenta por un lado... Sí, los 2 primeros. Justo el primero termina con el fogonazo y luego ya en el siguiente vemos... Sí, en el segundo ya vamos a ir viendo personaje. ¿Qué pasa después del fogonazo? Ahora lo comentaré, pero sí, básicamente el primero lo que hace es, como decíamos, el prólogo, nos presenta cómo está el mundo en ese momento, termina con ese fogonazo y la mayoría de las páginas de no solo el siguiente número, sino casi te diría que el siguiente par de números van a servir para presentarnos, por un lado, cómo funciona esta realidad. Sí, qué es lo que ha cambiado. Y por otro también, cuál es el status quo de la inmensa mayoría de personajes que van a protagonizar la serie. Que son precisamente, además, los que estaban reunidos deliberando sobre el destino de Wanda Maximoff. Sí. Bueno, no todos, ¿no? Porque sí que se presentan algunos... Hay alguno que no estaba y que sí que le vamos a ver. Claro. Y viceversa. Se presentan... Algunos tienen más peso que otros en la propia trama de la serie, que son la mayoría de los que viajan. Pues tenemos Spider-Man, por poner algunos ejemplos, que vemos que está ya desde las últimas páginas del primer número, que es además la gran sorpresa, ¿no? Que se ha casado con Gwen Stacy, además son padres de un bebé, y por si esto fuera poco, pues también vemos que su tío Ben también sigue vivo. Sí. El Capitán América vemos que no quedó congelado en el hielo y que todo actualmente esto pasa en los primeros números, es un anciano. Sí, esta es la presentación de personajes de esta nueva realidad, pero sí. Son las cositas que han cambiado, pero no se estamos reventando la historia. No. Como decíamos, el Capitán América no ha quedado congelado y actualmente es un anciano que vive en el Bronx. Es muy chulo lo de Capitán América. De hecho, pues eso. Se nos va a resumir un poquito visualmente su vida con recortes de periódico y tal, de qué es lo que ha hecho durante estos 90 años. Sí, y luego además se desarrollará más en la propia serie principal. Está bien porque además en los recortes aparece, uno de los periódicos que aparece es el Daily Trump en la portada. No voy a quedar por eso. Sí. Cíclope vemos que sigue con Emma Frost, pero bueno, ambos son ahora civiles. Él trabaja como profesor. Tenemos a Luke Cage, que es un poco el más raro porque lidera una especie de resistencia contra Magneto, que vamos a ver que en este universo pues sí que es verdad que no... Al principio se nos lo presenta como una especie de jefe de Lampa de Harlem, y en realidad pues lo que es un subterfugio para una resistencia contra Magneto. Sí, porque vamos a ver enseguida que aunque sí que es verdad que no los humanos no están tratados igual que estaban los mutantes en la realidad anterior, pero pues, que en cierto modo sí que se ha virado la tortilla y que... Sí, son ciudadanos de segunda, y por que así la minoría decirlo. siempre va a estar oprimida y va a ser fea, católica y sentimental. Sí. Bien, pues también tenemos el status quo, nos van a presentar de varios personajes que pues no van a tener tanto peso en la trama y pues se nos los van presentando poco a poco, como puede ser pues Dazzler, Carol Danvers, Gambito, Kitty, un largo etcétera.
Y luego pues el principal, que sería Lobezno, enseguida vamos a ver que... Sí, porque si pudiéramos decir que hay un protagonista es Lobezno en esta historia. Al final se vuelve más, cuando llegan las hostias, por así decirlo, se vuelve más coral, pero sí, durante todo el primer tramo... El que tiene más peso... Sí, durante todo el primer tramo el que más peso tiene es Lobezno. Y hay una razón para esto, porque es el único personaje de todos los que hemos mencionado que sí que recuerda qué es lo que ha ocurrido. Es el único que se despierta en esta realidad y dice qué cojones está pasando. Lo justifican con que tantas veces le han tocado la cabeza y le han... Sí. Bueno, y luego también con otra cosa que mencionaré después en la zona spoilers, que me parece también bastante inteligente. Bueno, en esta realidad lo que tenemos es que Lobezno es un agente de S.H.I.E.L.D., que S.H.I.E.L.D. es una organización principalmente liderada por mutantes. Tal y como lo dice él, es el Nifuria de esta realidad. Sí, básicamente. Es el que se encarga un poco de preservar el status quo que cambiado, ¿no? de esta realidad alternativa. Pero bueno, como al despertarse recuerda todo lo anterior, pues se ha forzado a descubrir qué es lo que ha ocurrido. Entonces, que se despierta además con una compañera de cama inesperada, que no vamos a decir el nombre, pero es bastante curioso. Sí. Bueno, pues me siento identificado ahí, con él. ¿Qué cosas? Dado que es el único que recuerda qué es lo que ha ocurrido, pues lo que va a intentar es pues arreglarlo, ¿no? Y en esto pues en este momento va a entrar en juego el Deus Ex Machina que tiene esta serie, que es el personaje de Layla Miller. Sí, un Deus Ex Machina total, hecho personaje. Sí, es un personaje de nueva creación que aparece por primera vez en el número 4 y que se trata de una niña que es capaz de... Por un lado, es otro personaje que también recuerda qué es lo que ha ocurrido. El único otro personaje del mundo que recuerda cómo eran las cosas antes. Y por otro lado, también descubrimos enseguida que tiene la capacidad de devolverle al resto de personajes esos recuerdos, ¿no? De hacer que se den cuenta de que donde están no es una realidad, sino que es una realidad cambiada, y recobrar todos los recuerdos de la realidad anterior. Entonces, bueno, pues Lobezno se va a juntar con Luke Cage y con esta Layla Miller, y pues van a ayudar a devolver la memoria pues a un reducido grupo de héroes para intentar pues derrocar a Magneto, y además intentar buscar a Charles Xavier, porque en esta realidad al parecer está desaparecido y parece que es la única persona, o creen que es la única persona capaz de hacer que la Bruja Escarlata pues vuelva otra vez a la realidad, a su cauce. Es muy interesante además la resistencia tal y como se nos la presenta, que casi hasta que no les llaman a la gente por su nombre. Sí. ¿Este quién será? Tal, no sé qué, uno que va ahí con chándal y dice, pues tú serás Pollo de Hierro, ¿no? Y dice, ay, pues me has pillado. Sí, hay algunos que no, hay algunos que de hecho hay un personaje que sale por ahí que no lo vamos a mencionar, pero que tiene un traje icónico de toda la vida. Pero sí, es bastante curioso los cambios de look, ¿no? Porque, por ejemplo, a Luke Cage es un personaje que cambia mucho la estética. Y claro, no solamente... Porque, claro, en el número 1 teníamos la realidad anterior. Y en ese primer número 1 pues hayamos visto la estética de los personajes un poco más clásica. Sin embargo, cuando nos presentan la realidad alternativa, pues está muy muy cambiado este Luke Cage. Y también como muy actualizados. Sí, o Peter Parker, que lleva la cabeza rapada. Parece una especie de Big Beckham ahí con un pendientito. Sí, sí, está bastante curioso. Entonces, todos esos cambios estéticos además son todos de Olivier Coipel y están muy muy chulos. Y si decíamos que sobre Lobezno igual es sobre el que recae un poquito más el peso de protagonismo. Sí que es verdad que... Uno de los que más se le trastoca al mundo y más vamos a ser testigos de en qué magnitud es el Spider-Man. Sí, pero es que siempre es igual. O sea, cuando necesitan un anclaje emocional en un evento, el personaje en el que se centran es en Spider-Man. Ya lo hicieron también en Civil War después. O sea, es ese personaje con el que el lector se puede relacionar a nivel emocional. Y lo de Lobezno decía que sí que es cierto que durante los 2 primeros tercios del evento es el protagonista principal, porque claro, al ser el único que recuerda es un poco el que va a liderar todo esto. Y va buscando al resto. Pero ya cuando llega al final sí que es verdad que, como decíamos... Se vuelve mucho más coral. Sí, se vuelve más coral, ya no tiene tanto protagonismo. Y explicada un poquito la historia hasta su jugador, omitiendo algunas cositas por ahí, vamos a hablar un poquito de los tie-ins.
que ya lo sabía. Sí, vamos a mencionarlos de forma muy somera y además creo que no vamos a mencionar todos. Vamos a hacer un mini top 3 que comentaremos un pelín más, muy poco, nada, un par de párrafos. La pena, ¿no? Y luego luego mencionaremos el resto muy por encima, ¿vale? Bien, pues al ser el primer gran evento del área casada, fue un evento con relativamente pocos tie-ins. Digo relativamente porque luego sí que es verdad, pues las piensas y los pones todos uno encima de otro, pues son unos cuantos. Sí, son bastantes números al final. Pero comparativamente con los eventos que vendrían después, pues son bastante pocos. De hecho, lo que decíamos antes, hay series que apenas tienen un numerito del crossover, otros que la serie principal libra y hay una miniserie aparte que es la que se encarga de ver lo que le ocurre a ese personaje durante el evento. En comparación con otros tiene bastante menos, porque prácticamente los tie-ins son todas las publicaciones de la editorial durante todo el evento. Todo el evento, que pueden ser 8 meses. Claro, efectivamente. Con lo cual, pues, sí, la cantidad de números es increíble. Por eso decía que comparativamente son bastante menos. Además, está bien esto de que les diesen un poco más de libertad a los autores y que haya muchas series que pues sacasen la serie fuera, o quiero decir que hiciesen una serie regular, una miniserie aparte. Vamos a hacer esto. ¿Queréis que vuestro personaje entre o no? Pues no queremos. Bueno, pues hacemos nosotros otra historia por ahí. Básicamente así fue. Que fíjate que esta primera vez lo hicieron bien y después ya no harían tanto esto, que podría haber funcionado bien. Sí, pero bueno, es que al final es lo de siempre. Y luego, si se dan cuenta durante este y el segundo, el de Civil War también tuvo un poco de esto, no tanto. En Civil War lo que pasa es que muchos autores sí que estaban interesados en encontrar algo ahí. Sí. Pero si se al dan final cuenta... terminaría siendo algo un poquito impuesto y todo lo que se impone... Sí, claro, no, evidentemente para el lector no es bueno, pero lo que quería decir es que si los editores, la editorial se da cuenta de que cuando hacen el crossover y ponen el logotipo y hacen una historia ambientada en el sube las ventas, pues claro, eso evidentemente pues al final pasa lo que pasa. Bien, pues primero mencionar un mini prólogo muy rápidamente que salió, que se trata de la serie de Excalibur, volumen, no sé, X, no me acuerdo qué volumen era. Le pega mucho que sea el volumen X. Sí, ¿verdad? Bien, pues esta serie además estaba guionizada por Chris Claremont y estaba protagonizada por Xavier y Magneto, que pues estaban intentando reconstruir Genosha. Duró apenas 14 numeritos, que aquí Panini lo sacó en tres tomitos estos finitos, en los que sacaban antes de que llegase el 100% Marvel. El proto 100% Marvel. Efectivamente. Y en este último tomo, en el tercero, pues veíamos cómo pues Xavier intentaba sanar la mente de Wanda con escasos resultados. Es lo que ocurría justo antes de que empezase el evento. No es necesario, ni mucho menos, tampoco es ni de lejos de los mejores trabajos de Patriarca Mutante, pero bueno, pues ahí estaba y la serie pues era legible y estaba entretenida. Ya dentro del evento, entre los más destacables, ya aquí entramos en opiniones subjetivas, pero sí, entre los más destacables estaría el de Capitán América, que es lo que mencionábamos antes, es solamente un número, está escrito por Brubaker, que llevaba apenas 9 números en la colección, el número 10 es este que tiene el crossover, y básicamente lo que hace es, en un solo número, va a mostrarnos cómo habría sido la vida del Capitán América si no hubiera acabado atrapado en el hielo en el 45, o sea... Además lo hace en formato de flashback, ya le vemos, nada más empezar, le hemos envejecido y ya pues va recordando un poco cómo ha sido su vida hasta ese punto, empezando concretamente en el momento en el que en teoría quedó congelado en el hielo. Le vemos enfrentarse con Bucky a Zemo, solo que en este caso ambos sobreviven y son capaces de derrotarle, y a ese punto pues vemos cómo termina la guerra, incluso hay menciones al escándalo de Watergate y bueno, pues toda la historia de Estados Unidos hasta llegar a la época actual, en la que pues es un pobre ancianito viviendo en el Bronx. Es una especie de como decías, de What If en un solo número, en el que vamos a ver toda la vida del personaje y la verdad es que está muy chulo. Más recordándolo, y ahora que lo estás mencionando, pues tienes paralelismo con este numerito de Legacy es muy similar. Sí, de hecho, si no recuerdo mal, dicho, me ha venido a la cabeza. Es que si no recuerdo mal, cuando hablamos de Legacy, yo creo que llegamos a mencionar este número de Dinastía. A mí me parece que lo llegamos a mencionar porque es de Dinastía de Mes de las cosas que más recuerdo. Junto con la serie principal es este número. Y tiene sus paralelismos con el número de de Legacy del Halcón. Bien, pues otra cosa de las curiosas que sale es este numerito de The Pulse, que además es un número que saldría en formato periódico y que está incluido dentro del Marvel Deluxe también, dentro del tomo de Marvel Deluxe de Dinastía de M, bien incluidito. Y es bastante interesante. Al final lo que sirve es para tener una imagen más global del mundo o de esta realidad de Dinastía de M. Sí.
Se trata, como digo, de un mini periódico con varios artículos de diferentes guionistas. La mayoría de los guionistas de las series principales se encargan de escribir un artículo más o menos relacionado con el personaje que ellos están guionizando en ese momento. Sí, pero que por ahí tenemos hasta Cazar. Eso es, tenemos a Cazar, además con el nombre que tiene. Sí, que era el nombre Sí, que el veíamos en Alias, además. Joder, no me acuerdo, sí. Sí, al final pues hay un trasunto de Tarzán y pues Greystoke. eso es un Lord Greystoke, sí, efectivamente. Bien, pues tenemos eso, pues el status quo, no solamente varios personajes, sino también pues de tramas que estaban por ahí paradas, o incluso países, ¿no? Porque descubrimos, por ejemplo, que el Capitán Britannia es el rey de Inglaterra. Tenemos por ahí también a Wakanda, el Doctor Muerte, referencias al Doctor Otto Octavius. O sea, al final lo que hace es darnos una imagen... Una visión más global. Más global de este mundo, ¿no? Algo que no podíamos ver en la serie principal. Es una curiosidad muy chula, además. Sí. No es la bomba esta miniserie, y además ni muchísimo menos es necesario, pero sí que ayuda a situar y ambientar mejor la historia, aunque sí que es verdad que muchas de estas cosas que presenta ni siquiera llegarán a desarrollarse más adelante. No, son curiosidades. Sí, pero bueno, tenemos cositas interesantes. Luego además están por ahí los dibujos de Mike Mayhew, que se encarga de hacer, de ilustrar estos artículos como si fuesen fotografías, ¿no? Sí, Mike Mayhew, que es el de Star Wars, ¿no? Es así, sobre todo portadista y todo sí, eso. Sí, el portadista, que es un rollito, entre comillas, Alex Ross, en plan sí, fotorrealista. Tiene un poquito de fotorrealismo, es muy, muy bueno. Que ha hecho portadas de prácticamente todo. Sí. Y luego, pues por citar un tercero que también me pareció bastante interesante, en este caso igual más por el personaje que por la propia historia en sí, es la miniserie de Spider-Man. Ya decíamos que no llegó a entrar la serie principal, la Amazing Spider-Man, dentro de Dinastía de M. Lo que sí que apareció es una miniserie de 5 numeritos llamada Spider-Man Dinastía de M, que tenía guión de Mark Waid y Tom Peyer y estaba dibujada por Salvador Larroca. Y obviamente pues está íntegramente ambientada en esta realidad. Y pues lo que tenemos es, pues eso, vamos a ver a un Spider-Man casado con Gwen, que tiene este bebé, que es con tío Ben vivo. Vamos a ver que también el padre de Gwen Stacy, el padre de Gwen, el Capitán Stacy, también... Ah, mira, eso lo vemos en la serie de Spider-Man. Eso también vemos que sigue además porque vivo. No se y ve en este Dinastía de... Claro, ahí no llega a aparecer porque todo el entorno de Spider-Man en cuanto empieza la serie, digamos que se lo quitan de en medio y se centra solamente en el propio personaje. Es que hay bastantes personajes que no deberían estar ahí y que están ahí. Eso es bastante curioso. Sí, bastante curiosete. Tenemos también a Norman Osborn, bueno, todos los secundarios de Spider-Man hacen aparición, algunos que ya deberían estar muertos y salen, o sea que esta es bastante curiosete. Jameson, por ejemplo, también sale por ahí. Y bueno, pues es una serie bastante recomendable para los fans del personaje. ¿Y la has traído? No, la tengo... No la he leído yo. La tengo en casa. Bueno, pues nada, pues para el próximo programa. Vale, venga, vale. Ya me lo cobraré luego. Me ha llamado la atención y me apetece leérmelo ahora. Vale, me parece muy bien. Y luego, pues por mencionar muy por encima el resto, ya sin entrar en detalles, pues Lobezno tuvo un arco argumental de 3 numeritos, con una aventurilla siendo este Nick Furia que hemos mencionado en esta realidad. También hubo una mini de los 4 Fantásticos, que es bastante curioso porque en teoría en esta realidad no aparecen los 4 Fantásticos y está pues protagonizada prácticamente de forma íntegra por el Doctor Muerte. Hubo también miniserie de Iron Man. Hulk tuvo tie-ins en su propia serie con Peter David. Ambas al margen de todo lo que está ocurriendo, o sea, son bastante independientes. La propia Spider-Man que he mencionado son bastante independientes, simplemente es la excusa para poder desarrollar algo, una especie de Elseworlds, por así decirlo. Otra que también es bastante interesante es una que salió, que se llama Utopia X, con David Hein al guión. ¿Cuántas llevas? Que habías dicho que era un top 3 y aquí... Sí, pero aquí las estoy mencionando. He mencionado 3 y las he desarrollado y ahora estoy mencionando cuáles eran. Esta de Utopia X, además, a ti te interesaría porque decíamos que es de David Hein y al final lo que hace es recoger el testigo. De hecho, tuve el tomo en la mano en un salón que fuimos hace poquito, que había un 3x2 además, o un 2x3, algo de eso. Pues lo que hace es recoger el... Lo que pasa es que eran varios tomitos, ¿no? No, ojo. No. Por un lado está lo que iba a mencionar ahora. Por un lado está Distrito X. Distrito X es una serie que creo que ese es el que tenía yo en la... que duró 14 números y que aquí salió, me parece que en 3 tomitos. Sí, eso es proto 100%. Eso es, en los que pues tenemos a Bishop de protagonista con otro compañero que eran agentes de policía en el barrio mutante de Nueva York.
Y esta Utopía X es la secuela. O sea, evidentemente, Sí. por lo que ocurre en Dinastía M, que no vamos a mencionar ahora, pues la serie de Distrito X no pudo tener continuidad. ¿Y es donde se nos presenta Laura Kinney? No, eso sería Nix. Eso sería Nix, sí, sí, esa es otra. Pero bueno, una serie de David Hein bastante interesantilla. Y bueno, luego bastantes más cosas que no he mencionado, pero bueno, Patrulla X tuvo también, Exiliados también tuvo crossover, o Miss Marvel, que también tuvo crossover. Todas, como decimos, bastante independientes de la serie principal y pues muy similar a las Secret Wars, las últimas Secret Wars, que tenían miniseries ambientadas en este mundo, pero que eran bastante independientes. Esas Battle Zones, pues ¿no? sí, Warzones, sí, pues parecido, del mismo estilo.